Ahora, en la tarde del sur, en la tarde del sur, en la tarde del sur. aquí estamos para presentarles En la tarde del sur. Estamos en el año del centenario del maestro Abel Carlevar. Los lunes de 2016 serán un lugarcito en el que junto a Alfredo Escande, su discípulo y biógrafo, compartiremos su música, sus ideas y enseñanzas, historias de su vida, en la tarde del sur. Venga la guitarra vieja, nueva otra vez al castigo, con que la espera el amigo que no la deja. Alta siempre, no caída, traiga su risa y su llanto, clave las uñas de amianto sobre la vida. Guitarra. ¿Cómo está, querida gente? Qué gusto compartir con ustedes este momento por Emisora del Sur desde Montevideo, Uruguay. Y como todos los lunes de este año 2016, estamos recordando los 100 años que hubiera cumplido don Abel Carlevar, junto al maestro Alfredo Escande, que como siempre nos trae cosas interesantísimas, sorpresas muy grandes, y además hoy una visita muy grata. Una visita muy querida. Sí. Bueno, ante todo, buenas tardes, como todos los lunes y también como todos los miércoles. Claro. Feliz de estar acá. La verdad que sí, es un gusto para nosotros. Maestro, ¿con quién vamos a compartir? Bueno, vamos a darle ya la bienvenida y después contamos las otras cosas, pero estamos aquí con nuestro querido amigo, colega, maestro Ramiro Agriel, guitarrista, el encargado de la cátedra de guitarra de la Escuela Universitaria de Música, amigo de años y años. De muchos años. Bueno, muchísimo placer de estar compartiendo con ustedes el programa y bueno, y enriqueciéndome también con lo que ustedes van. Yo aportaré algunos datos seguramente, pero también estoy seguro que me voy a llevar más de lo que dejo. Así que para mí también es un placer estar con ustedes. Ramiro empezó a estudiar con Carlevaro antes de que yo empezara, así que tiene todavía más cosas para contar. Qué bárbaro. Aunque es más joven. Sí. O sea que tú estudiaste desde 27 años y tú... Yo estudié desde el año 71, 72 hasta el 79. Porque en realidad yo vine becado primero por el Conservatorio Balso, que era el conservatorio por el cual estudiaba en San Carlos. Y claro, después de estar un año trabajando con Abel, era un mundo totalmente distinto, el enfoque de la guitarra, la forma de encarar el estudio, un profesionalismo distinto, un sistema de trabajo mucho más sistemático, ordenado. Bueno, y después había que venirse a Montevideo de cualquier forma. Entonces, bueno, a partir del año... porque la beca fue del año 71 al 72 porque era de mitad de año a mitad de año. Entonces creo que ingresé en el año 73 y resulta que cuando el golpe de Estado ocurrido en junio, el 27 de junio del 73, la escuela permaneció cerrada todo el resto del año 73 y todo el 74 y reabrió recién en el 75, donde yo ahí me reenganché, digamos, con los estudios y con Abel como maestro. Un peligro la guitarra. Sí, claro, sí. Tiene 6 tiros siempre martillados. Che, qué bárbaro, ¿no? Así que mirá, antes, y tú entraste... No, yo empecé a estudiar con él en el 74 y con Ramiro nos conocimos en el Neus. Claro. Desde ahí. Claro. Yo no me acordaba bien me acuerdo de la final del Mundial de Argentina, Holanda, en tu casa. Juntos en sí, casa, tenés razón. Porque había concurso de AEMUS, una institución, la Asociación de Estudiantes de Música de la época, y habíamos ido una banda de guitarristas, yo había concursado ahí, y recuerdo que terminábamos el concurso y jugaba Argentina al poco rato. Era la final. Y, sí, era la final, y entonces nos fuimos todos a la casa de Alfredo, o sea, le invadimos el apartamento y nos instalamos. Allá, sí. Qué bueno, qué bueno.
Claro, pero eso ya fue en el 78. Sí, sí. Soy yo No, atando cabos. Ya veníamos de antes. Claro, en el Nemus. Claro. El conservatorio fundado por Biglietti. ¿Sí? Claro, Daniel Biglietti, Claro, sí señor. claro. Qué bárbaro. Bueno, divino. Qué recuerdos. Y vamos a charlar con Ramiro sobre lo que le pareció ese cambio de técnica, ¿no? Porque tú venías estudiando Yo había estudiado primero en San Carlos con José Luis Plada. En el pueblo le llamaban el Chiche Plada. A su vez José Luis estudiaba con el profesor Pantaleón D'Avesac de Rocha, el padre de Beto D'Avesac. Claro. Mira. Claro, porque José Luis estudiaba con él. Cuando José Luis dejó de dar clases, otro compañero que estudiaba conmigo, que se llama Pedro González, empezamos a viajar a Rocha, a donde viajamos durante 2 años para estudiar con don Pantaleón D'Avesac. Y ahí iba a tomar exámenes Abel Carlevaro. Pero qué va. Y ahí, bueno, recuerdo que Carlevaro nos dijo a nosotros y a nuestros padres que nos convenía acercarnos a Montevideo, no sé qué. Uh-huh. Y bueno, él mismo fue el que hizo las ciertas gestiones ante Balso para que nos dieran la beca, para que viniéramos. La beca consistía en venir una vez por semana, y veníamos a la escuela. Que todavía era Conservatorio Nacional. Conservatorio Nacional, sí, claro, era Conservatorio Nacional. Y ahí tomábamos una clase con él y tomábamos una clase de solfeo. Las clases de solfeo eran 2 por semana, entonces la otra la perdíamos. En realidad nosotros veníamos por la guitarra y no nos amargaba mucho perdernos una clase de solfeo. Claro. Después me di cuenta que hubiera sido mucho más rico, es decir, un régimen también de la enseñanza del solfeo como lo hice después que ingresé regularmente, digamos. Claro. Así que esa fue el periplo por el cual llegamos a consideración de Carlevaro. Qué bárbaro. Y después lo vimos a Carlevaro yendo a San Carlos a dar conciertos, porque antes de la dictadura el Ministerio de Instrucción Pública, como se llamaba en la época, organizaba conciertos en el interior. Sí. Y entonces yo recuerdo ver ciclos en San Carlos, en el Liceo de San Carlos. Fue hasta Cuarembó también. Claro, pero era impresionante, porque recuerdo ver a Abel, recuerdo ver a el cuarteto del Sodre, a Jorge Ricci, a Tosar, me acuerdo de verlo, que para mí era toda una maravilla. Yo tendría que 16, 17 años, y ver que un individuo que figuraba en los libros ya lo teníamos allí al alcance de la mano, me parecía mentira. Esos eran ciclos que organizaba antes. ¿Y qué pasa? Carlevaro, después del concierto más o menos formal, había un grupo de amigos que lo invitaban a comer un asado en un club, que es el Club Pelotari de San Carlos. ¿Por qué? Porque esta gente que lo invitaba a él vivían en una pensión a la cual iba a ver. Acá en Montevideo, porque a varios muchachos de estos eran estudiantes universitarios, cuando Abel empezó a estudiar agronomía. Claro, estamos hablando del año 34 por allí. Seguro, sí, claro. Sí. Y a raíz de la amistad que él se generó con todos los de la pensión, en esa pensión estaba, por ejemplo, Ciro Salgado, no sé si tú lo conociste, Alfredo. No llegué a conocerlo, oí hablar mucho. Fue un médico que fue muy amigo de él toda su vida. Un hermano de él que se llama Edgardo Salgado, que Abel siempre me lo nombraba, pero que yo no lo conocí, porque él después se radicó en Piriápolis y yo nunca tuve oportunidad de conocerlo. Pepe Frade, un personaje de San Carlos. Luigi Bonilla, un hombre que no estoy seguro si era de Rocha o de Castillos. Panchito Pérez, toda esa gente era una pensión típica de las que siguen existiendo. Claro. Los estudiantes del interior. Claro, pero lo lindo de Abel, como cosa, digamos, de repente tal vez no tan conocida, es que él hizo vida como si fuera del interior, en pensión, como si fuera estudiante del interior. Y yo recuerdo que él contaba anécdotas muy divertidas de las cosas que pasaban en esa pensión y los líos que tenían y las discusiones que tenían. Y yo a Ciro Salgado, por ejemplo, creo que vi un par de veces. Estuve con él, lo conocí. Y a su vez, Ciro, no sé de dónde había conseguido una cantidad de obras para banda de Cayetano Silva, que es nacido en San Carlos, sí, claro, el autor de la Marcha San Lorenzo. Sí. Y Ciro un buen día decidió dárselas a Abel. Pasó el tiempo y un día me dice Abel, mirá, si yo tengo todas estas partituras, no sé qué hacer con ellas, yo te las voy a pasar a ti, si tú haz lo que te parezca. Bueno, me las dio y bueno, yo entregué una fotocopia en el Museo Regional Carolino, porque me parece que es el lugar más
adecuado para que esas partituras se conserven y bueno, y estén a disposición de el que quiera mirarlas. Así que digo, también hasta ahí, por medio de Ciro, que era médico, hasta una cuestión musical ahí, claro. Fenomenal. Tú sabes que en esas amistades con estudiantes del interior fue que Carlevaro trabó relación con los hermanos Ribeiro, los pintores de Artigas, con Eliseu y Edgardo, con quienes después desarrolló una amistad de toda la vida. Claro. Pero de toda la vida, y que fueron los dos que hicieron los retratos. Sí, señor. Que utilizó en algunos de sus discos y en los programas. Sí, señor. Sí. Y tú sabes que una cosa pintoresca también es que él después en vacaciones iba a San Carlos, estamos hablando de Abel que tendría 20 años, 18, 20, 22 años, iba a San Carlos y él se iba caminando con Ciro, siempre me hablaba más de Ciro, a un campo que tenía la familia de Ciro y Edgardo, y tenían que cruzar un arroyo. Y Abel siempre me contaba que en una oportunidad y tenían que cruzar era un paso, no era un arroyo profundo. Claro. Ninguno de los dos se quería mojar. Entonces tiraron una monedita y le tocó mojarse a Ciro. Entonces Carlevaro subió a Cacunda, arriba de Ciro, y con la carga que llevaban y la guitarra iban atravesando el paso. Y Abel me contaba, siempre me quedó la duda si en realidad se resbaló o si se hizo que se resbaló. Se cayeron con guitarra y todo. La tal mojadura. Con guitarra y todo. Sí, y hace, digamos, pocos años, 5 o 6 años, hace que me enteré que el famoso paso ese por el que ellos tenían que cruzar era el paso de Ventos. Lo digo para la gente de la zona nuestra que está muy cerca en las afueras de San Carlos. San Carlos, departamento de Maldonado, porque tú sabes que tenemos oyentes de muchas partes del mundo. Y me imagino, claro. Así que esto es una aclaración geográfica para los no uruguayos. Sí, tienes razón, porque a veces uno habla como sobreentendiendo y que todo el mundo está enterado y hay gente que no. Otra cosa que dijo Ramiro, Acacunda. Acacunda, sí, señor. No es tan común. Los del norte lo entendemos bien, pero... Claro. Acacunda quiere decir subido a la espalda, a los hombros del otro que lo lleva, digamos, ¿no? Una palabra muy afro, ¿no? Claro, absolutamente, claro. Qué vale. Y entonces él iba, no sé con cuánta asiduidad, pero sé que en vacaciones él iba y era frecuente. Claro, de joven le gustaba mucho la vida de campo y todo lo que tuviera que ver con la vida al aire libre, sí señor, sí señor. Yo quedé de traerte, me hubiera gustado traértelo hoy, un video que tengo de unos campamentos donde participaba Abel y Agustín y otra gente más, por supuesto, grupos de canoas, y en una de las tomas aparece Abel remando en una chalana. Que alguno no se lo imagina, y a ellos les gustaba mucho ese tipo de salida. Inclusive me contaba, esto no recuerdo si me lo contaba Agustín o Héctor Carlevaro, el primo de ellos, que ellos iban a un campo que tenía un juez de paz, Silva de apellido, que tenía unos campos sobre la costa de la laguna del Sauce. Pasaban de película ahí, y inclusive me dijo que después de ir varias veces, que se habían entusiasmado tanto con la vida al aire libre y eso, que un tío de ellos había comprado un campo en las inmediaciones de la estación Repecho, una estación de AFE, que hay una escuela inclusive allí en esa zona, que es una zona intermedia entre San Carlos y Pan de Azúcar. Y ahí parece que ellos iban a turistear, digamos, y bueno, hasta que el tío después vendió ese campo, ¿no? Pero digo que siempre fueron amantes de la vida al aire libre, y de la música de raíz campesina. Por supuesto, claro. Por supuesto, ahí viene todo el amor por las milongas, los estilos. La primera obra propia que aparece en un programa de Carlevaro es un concierto en la ciudad de Dolores, en el año 37, departamento de Soriano. Y ahí incluye un estilo a la ciudad de Dolores de su propia autoría. Mira. ¿Y eso hay partitura? No, nunca lo pude encontrar. ¿Y grabaciones pero lo tocó allí, ni grabaciones tampoco. Claro, en esa época. Porque ellos a esos campamentos debían llevar, por supuesto, sí. Claro, cuando iba, Ciro, cuando iba a San Carlos, que tocaría también en San Carlos en ruedas, me imagino. Claro. Y cuando iban al campo, por supuesto, la guitarra la llevaban. De lo que sí hay grabaciones que son un testimonio de ese amor por ese tipo de música, es el disco que grabó
La guitarra de oro del folclore. Seguro. El seudónimo de Vicente Vallejo. Sí, señor. Vamos a hacer un poquito de música, una pausa en la charla. ¿Cómo no? Y vamos a escuchar esta milonga de Abel Fleury de Sobrepaso, interpretada por Abel Carlevaro, una grabación del año 1965, ya con la guitarra Hauser. Vamos a escuchar entonces de Sobrepaso, que es una hermosa obra, realmente tocada maravillosamente por Vicente Vallejo, que todos quedamos pensando quién sería, ¿no? Ahora después voy a leer lo que puso. Bueno, vamos a escuchar. Maravilloso. Qué versión, ¿no? Placer. Sí. De Sobrepaso, milonga de Abel Fleury, interpretada por Abel Carlevaro como Vicente Vallejo, el disco La guitarra de oro del folclore del año 1965. El título de la milonga tiene que ver con una manera especial de caminar de ciertos caballos, con el paso cambiado. Sí. O sea que Fleury conocía muy bien eso, porque por supuesto. Y don Abel le encontró los acentos donde tenía que estar. Exactamente. Es una hermosísima, yo soy gran admirador también de la producción de Fleury, porque él tiene 8 milongas, son todas muy milongas y todas son muy diferentes. Son todas diferentes, claro. Sí. Claro. Y hay alguna, por ejemplo, que a mí en este momento me tiene como así medio loco, que es Pico Blanco. Pico Blanco me parece una milonga extraordinaria, que está en la mayor y modula sin anestesia en un determinado momento a do mayor. Claro. Es decir, es una modulación que no se encuentra en general en la música culta, no es nada, y en la música popular tampoco. Claro. Y después también sin anestesia vuelve la tonalidad, después de una cadencia vuelve a la mayor y suena como muy natural, claro, siendo que es una relación armónica, digamos, poco usual. Vamos a leer algunos mensajes antes de ir a la pausa. ¿Cómo no? Y entonces después seguimos con estas músicas de origen campesino y estos recuerdos de Ramiro del Carlevaro amante del campo. Pedro, me parece maravilloso. Mira, Ricardo de Luca Brunelli desde Santa Fe, Argentina. Dice: Carlevaro ha sido un revolucionario, muchos guitarristas utilizan su técnica, lamentablemente algunos no lo reconocen, aunque se nota en su manera de tocar. Es un deber para nosotros difundir a alguien que hizo un salto muy grande en el tiempo hacia adelante. Un abrazo. Estos son mensajes que llegaron después del programa del lunes pasado. Claro. Isabel Ballestero: gracias señor Alfredo Escanda y Numa Moraes por esta nueva edición del Maestro Carlevaro. Barrios tiene varios devotos. El programa pasado estuvo dedicado a la devoción de Barrios, de Carlevaro por Barrios. Ajá. Este llega desde Quito, Ecuador.
Nidia Flores Maldonado dice: estoy compartiendo sus programas muy interesantes. Tuve la suerte de conocerlo al maestro Carlevaro y seguir de cerca sus clases. Grandes recuerdos y muy buenas enseñanzas. Saludos desde Ecuador. Tengo grabaciones de sus clases y fotografías de los seminarios dictados en este país. Me gustaría compartirlos. Le dije inmediatamente que sí. Por supuesto. Dispuestísimos. Le enviamos un gran cariño de acá. José María Tiscornia, gran homenaje a nuestro querido Abel y al genio del mago paraguayo. Bernie Cuellar, desde Asunción, Paraguay, la autora del libro sobre Agustín Barrios. Me encanta, felicidades y gracias por el deleite. Eduardo Fernández, nuestro conocido, que ya estuvo aquí hace un par de semanas. Sigo escuchando casi religiosamente los programas todos los martes, los escucha a posteriori. Buenísimos y me gusta el ritmo con mucho relax y cómo consiguen que las cosas ardan a fuego lento. Bravo. Y dice: por favor, dale las gracias a Numa por Durandarte, que me encantó. La mezcla que hace Benavides es genial y me leí el libro sobre él, también interesantísimo, de Curtín Araya. No solo como documento, sino como testimonio humano. Un gran abrazo. Dice: felicitaciones a los dos. Divino, divino. Bueno, nuestro celular 099-345-170, el número de línea 2915-1290. Pablito Baute está en los controles y nosotros aquí no paramos de recordar a don Abel, y ¿no? Disfrutando esta visita de Ramiro Agriel. Vamos a la pausa. Somos Emisora del Sur 94.7 FM 1290 AM y sus repetidoras en el interior del país. 93.5 FM Chuy, 93.9 FM Rivera, 106.9 FM Melo, 107.7 FM Rocha. Continuamos, amigos, en la tarde del sur con Ramiro Agriel, con el maestro Alfredo Escande, recordando cosas preciosas de la historia de nuestra música, ¿no? Claro. Porque toda la gente que está nombrando Ramiro, que vio en esa época, cuando eras un muchachito, ¿no? Y sí, menos de 20 años, claro, 17, 16, y lo mismo 17, 18. Veía yo en Tacuarembó. Claro. También gente que enviaba el Sodre o el Ministerio de Cultura. Claro. Sí. Y eso que tú habías empezado a contar, Ramiro, de que lo que sucedía después de los conciertos, cuando se juntaban en el Club Pelotari. Claro, es decir, después de los conciertos, todos estos, o gran parte de los amigos que habían conocido a Abel en la pensión, le ofrecían un asado y ahí, por supuesto, iba Abel, se armaba guitarreada después del asado, como es de suponer. ¿Y él era afín, le gustaba? Absolutamente accesible, que yo creo que ese era uno de los aspectos que a nosotros nos hizo mucho bien, no ver solamente a Carlevaro en la sala de concierto, claro, sino verlo mano a mano, a como una distancia, persona normal. Una rueda, claro, casi como si fuera normal. Después no entendí, cuando lo conocía te das cuenta que no, pero ahí te caía, claro. Pero eso también, digo, yo creo que habla muy bien de la personalidad de Abel, que se manejaba indistintamente en una sala formal como el Teatro Solís, digamos, o cualquier otro teatro del mundo, y también iba y tocaba en el Club Pelotari como añares anteriores, y tocaba en San Carlos e iba a la casa de campo de la familia de los Salgados. Claro. Eso yo creo que hace mucho bien en el sentido de desmistificar al personaje, que por más que fuera un personaje indiscutible, es decir, también era un ser humano y era un uruguayo más también. Yo creo que eso nos hizo mucho bien a nosotros y bueno, y a todo el que tuvo el privilegio, digamos, de escucharlo así, mano a mano, ¿no? Claro. ¿Y ¿Cómo? ¿Qué guitarra llevaba ahí él? Yo creo que ya andaba con la Hauser. La Hauser. Sí. Claro, los conciertos los daba. Sí, estaba con la Hauser. Sí, la Hauser la consiguió en el año 64 y hasta el 84, 85 que empezó a tocar con la guitarra modelo de él, usó la Hauser. Claro, Durante 20 años, 21 años usó la Hauser y solamente la Hauser. Claro. ¿Les habló en algún momento de otra idea de construir un distinto tipo de guitarra? ¿Dejaba alguna idea flotando en el aire? Él yo recuerdo que cuando él empezó a hablar era cuando ya tenía el proyecto encaminado, cuando nos explicaba el razonamiento de por qué le parecía que era un modelo que podía ser variado en parte, pero antes de eso yo creo que Abel era muy de guardar digamos, primero de procesar, de elaborar, y recién cuando eso tenía cierta posibilidad de concretarse, largaba la idea. Creo que sí.
Porque era como un poco su forma normal de concebir y trabajar sus ideas, ¿no? Sobre seguro. Claro, exactamente. Yo creo que otro aspecto, por ejemplo, de Abel, que yo creo que es digno de ser resaltado, es, así como decía que era lo accesible en esas ruedas, por ejemplo, también que una personalidad con lo que representaba Abel, que fuera al interior a tomar exámenes de guitarra a niños, de estudiantes. Sí, claro. Él a Rocha fue muchísimos años, y después hubo una serie de años cuando yo empecé a estudiar con él, que también empezó a ir a San Carlos. Y a San José iba también. Y a San José, es verdad, a San José, pero a San José iba a dar clase al museo de San José. Pero después, cuando ya estaba César dando clase, iba él a tomar examen. Ah, mirá. Claro. No, yo lo que te iba a decir es que en ruedas similares a esas que tú contás en San Carlos, a raíz de después de un concierto en Durazno, fue que conoció a Baltasar Benítez y lo hizo venir a Montevideo. Claro. Es que yo siempre especulo con el hecho de que si, por ejemplo, Carlevaro no hubiera ido a Rocha en aquella época, es decir, yo no sé si yo me hubiera dedicado a la guitarra, porque en realidad, digamos, el panorama que teníamos nosotros, una ciudad como San Carlos, como cualquier otra ciudad del interior, como hoy capaz que todavía sigue sucediendo, ¿no? Y sí, claro, 20.000 habitantes, es decir, tienes un panorama limitado, es decir, uno no sabe que está limitado, pero está ahí. Y si no hubiéramos conocido a Carlevaro, y si yo no hubiera venido a Montevideo, es muy probable que no hubiera hecho una carrera universitaria, ni me hubiera dedicado a la guitarra, digamos, de por vida. Sí, seguramente como aficionado, porque en realidad el comienzo de los estudios, como la inmensa mayoría de los muchachos de los chiquilines que estudian en el interior, es tocar por puro placer. Por el placer de tocar y punto. Yo creo que el habitante de Montevideo tiene la enorme ventaja de tener referentes sociales que pueden servirle de ejemplo. En cambio, el estudiante del interior creo que ha cambiado con los años esa realidad. Y con la tecnología. Con la tecnología, sin duda, y creo que eso ha cambiado bastante. Pero en aquella época, uno estudiaba un poco para tocar en su casa y con sus amigos y con su familia. Claro. Era la perspectiva de futuro que tenía. Sí. Tú nombraste a César y aquí llega este mensaje. Felicitaciones por el programa. Quiero recordar, ya que hablamos de Carlevaro, a su sobrino, mi maestro, César Amaro. Pero claro. No lo nombra, no firma. Bueno, la semana pasada pasamos una grabación de César también, que una vez vamos a hacer un programa con grabaciones de César. Pero habíamos hablado del gusto de Carlevaro por la música de raíz campesina y en particular por los estilos. Sí, señor. Sí, señor. En particular por los estilos. Y esa primera obra que aparece compuesta por él fue un estilo. Yo tengo una anécdota para contar después también sobre los estilos, pero vamos a escuchar una interpretación suya de uno de los estilos más completos, que es el relato de Abel Fleury. Magistral, para mí la interpretación, porque yo he escuchado varias versiones de esa obra. En do menor, ¿no? En sol sostenido menor. Sol sostenido menor. Sol sostenido menor. Unas barras, hay que hacer. Sí. Pero está tan inteligentemente bien hecho por Fleury. Es decir, para los que no conocen el funcionamiento de la guitarra, digamos que hay ciertas tonalidades que en la guitarra funcionan como con menor trabajo, que son las tonalidades por lo general elegidas por los compositores para escribir para la guitarra. Donde se presentan más cuerdas al aire. Sí. Y hay ciertos esquemas. Claro. Ahora, sol sostenido menor es una tonalidad absolutamente insólita, es más, inhóspita. Yo no recuerdo, en todo lo que he leído, no recuerdo ninguna otra composición de sol sostenido menor o sol sostenido mayor, no recuerdo. Vamos a escuchar este relato que él lo puso como preludio criollo en su disco Vicente Vallejo, por Abel Carlevaro. Escuchemos.
Hermosísimo esta ópera, ¿no? Preludio criollo, relato de Abel Fleury por Abel Carlevaro, como Vicente Vallejo. A mí esa obra me gusta muchísimo. A mí me gusta mucho todo Fleury, pero el Fleury de relato es un Fleury distinto. Sí. Es como con un vuelo más, digamos, tomando como base la música criolla, pero también creo que es un ejemplo precioso de lo que se puede elaborar a partir de esos ritmos, sin que necesariamente tenga que ser representativo de uno de ellos. Claro. Es como un folclore, no sé, llamarle imaginario o abstracto, no sé cuál sería la denominación. Estilizado, pero sí, modo. Pero para mí es una obra magistral y no de las más difundidas, no es de las más conocidas. Es que hay que tener estudio para tocarlo. Sí, hay que leer bien música y entender, porque hace inclusive cambios de compases que no están indicados, que están implícitos, digamos, en la música, y eso hay que descubrirlo porque si no. Sí. Pero independientemente del resto de la obra, ya solamente la introducción esa que está escrita sin barra de compás. Sin barra, claro. Dice libremente y bueno, hay que encontrarle el aire ese que yo creo que Abel... Hay que ser de acá. Sí, hay que ser de acá. Sí, señor, hay que ser de... un chino y... No, sin duda que no. Hay un espíritu ahí campero que Abel lo atesoraba en una gran forma y bueno, y afloraba en oportunidades como esta, o las otras milongas de Fleury, o su milonga oriental. Sí, claro. Por supuesto. No, yo te iba a contar, Ramiro, que en el año 95, volviendo de un curso en Alemania, en un pueblito, Erbach, teníamos un largo viaje en tren para llegar a Berlín, para después volvernos para aquí. Y volvíamos, bueno, Carlevaro con su señora, Patrick Scioli, lo recuerdo siempre, claro. Lori, una guitarrista norteamericana que también formaba parte del curso, y yo volvíamos en tren. En un compartimiento, un tren alemán, estábamos los 5 ahí con las guitarras, equipaje, qué sé yo, el tren. Y esta guitarrista llevaba una guitarra de estudio en una funda de lona, entonces muy accesible, ¿no? Entonces estábamos sentados allí, 3 de un lado y 2 del otro, enfrentados en un compartimiento. Y la conversación que yo, Carlevaro le pidió la guitarra, cosa insólita, ¿no? Claro. Le pidió la guitarra. Y sacó la guitarra y empezó a evocar cosas que le escuchaba de niño a su padre. Mira. Y eran estilos y milongas. Claro. Y llegó a cantar en ese momento. Fue una situación pero inolvidable, absolutamente. Claro, absolutamente. Y todas esas cosas, incluso llegó a decir, esto decía mi padre, que ya lo cantaba Rivera, por Fructuoso Rivera. Claro. Claro. Ahora, y entre ellos hay algún estilo también, ¿no? Tú no tenías un grabador ahí. No. Imagínate que hubiera sido ahora con la tecnología, ¿no? Con el celular. No tenía nada. Bueno, mira lo que dice este mensaje. Maestros, los felicito por invitar al amigo y maestro Ramiro Agriel. Yo le grabé un concierto en el Cabildo al maestro Carlevaro, que todavía tengo el cassette grabado, y ese día en el concierto Ramiro me comentó que a Abel no le gustaba que le grabara, pero lo grabé en un grabador Sancho, Sergio Castro. Sergio. Bueno, un abrazo para Sergio. Seguro, un abrazo para Sergio. Sí. Bueno, ya conseguiremos. ¿Viste vos? ¿Tú sabes que yo creo que esa experiencia que le tocó a Abel, a mí me tocó algo parecido con mi abuelo paterno. Mi abuelo tocaba la guitarra y cantaba. Y tenía 73 años, estamos hablando del año 62. Porque yo recuerdo que fue el año que yo empecé a estudiar, y mi padre me había comprado una guitarra a un viejo guitarrero de San Carlos, una guitarra vieja con clavijero de madera. Sí. Claro, a ver si funcionaba la cosa. Después se veía. Y un día dice mi padre, vamos a llevarle la guitarra al viejo, dice al abuelo, a ver si se acuerda algo. Mi abuelo tenía 73 años y jubilado de herrero, así que tú te puedes imaginar cómo estarían las manos de aquel hombre. Y tú sabes que el tipo afinó la guitarra y empezó a cantar, y yo recuerdo el estribillo de una milonga que él cantaba, que nunca más la escuché a nadie, nunca más la vi en libros, nunca más. Y lo que más me llamaba la atención
era que la forma de acompañarse no era en forma rasgueada, como se generalizó después, claro, en la década del 60, con todo el movimiento de folclore argentino y del nuestro, claro, sino que era más al estilo Yupanqui, digamos, acompañándose en terceras, en sextas, en décimas. ¿Cómo se llamaba? ¿El quién? Tu abuelo. Abuelo Manuel Agriel. Él era primo de Clodomiro Pérez. Oh, claro, sí. Voy a buscar el archivo de Ayestará. ¿No le habrás grabado algo a Ayestará? No sé, creo que no, porque mamá se acordaba de la gente que había grabado en San Carlos y abuelo Manuel no. Bueno, tenemos un mensaje del Flaco Fernando que dice: adelante maestro, el Flaco Fernando Vivero crece desde el pie, 8 letras, crece desde el pie del pinar, y nos vamos a la segunda pausa. Claro. Me parece entretenidos acá. Y recordando a Cita Rosa ya. Y ya de paso, vamos a la segunda pausa en la tarde del sur. Somos Emisora del Sur. 94.7 FM. 1290 AM. Y sus repetidoras en el interior del país. 93.5 FM Chuy. 93.9 FM Rivera. 106.9 FM Melo. 107.7 FM Rocha. Que la gente Seguimos, amigos, en la tarde del sur. Y aquí llegó un mensaje de nuestro querido amigo Néstor Villar. No me diga que tiene una décima. Escuche. Si en la música yo pienso, debo hablar de Carlevaro, porque estaba siempre claro, porque en el arte fue inmenso. Tantos tuvieron comienzo, siempre lo han de recordar, porque él sabía mirar muy profundo en su interior, y ha sido un gran honor quien con él pudo estudiar. Néstor Villar. Sí, señor, absolutamente de acuerdo. Claro. Fuimos privilegiados. Es un privilegio, sin duda, sí. Además yo creo que hay veces, hay experiencias, por ejemplo, que en su momento uno no sabe aquilatarlo en la justa medida. Y a veces, lamentablemente, cuando pasa el tiempo, uno se da cuenta de, claro, bueno, de haber participado, digo yo como estudiante regular de la escuela universitaria, digamos, bajo su dirección, o de las reuniones, por ejemplo, que hacía Agustín Carlevaro en su casa, claro, con Abel, y nosotros éramos los jóvenes, claro, que íbamos a tocar en aquella época. Claro. Yo me acuerdo haber compartido con Eduardo, me acuerdo que estuvimos una vez, con Eduardo Fernández. Otra vez estuvimos con Juan Carlos Amestoy, sí, en otras ruedas a las que yo no participé, pero sé que fueron Mario Paisé. Pero yo recuerdo haber estado contigo, ¿no? Tú también. Agustín, sí, ahí va. Claro, sí. Digo, y eso eran instancias preciosas también, porque eran ruedas de amigos en realidad, y con un disfrute informal. Yo recuerdo de Agustín, por ejemplo, capaz que era la oportunidad que estuviste tú, Alfredo, cuando nos mostraba el arreglo que estaba haciendo de Adiós Nonino, de Piazzolla, que tenía todo el tango arreglado y tenía 2 finales. Y entonces lo tocaba con uno y con otro y nos preguntaba qué final nos gustaba, claro, más. Pero digo, ese fue un arreglo, si bien Agustín arregló una cantidad de cosas en forma fenomenal, pero Adiós Nonino fue, claro, un hallazgo absolutamente increíble. Y hay un testimonio de Horacio Ferrer en una grabación de TV Ciudad, donde dice Ferrer que Piazzolla le comentó que era el mejor arreglo que le habían hecho, que para él era el mejor arreglo que le habían hecho de Adiós Nonino. Mira. Porque Agustín no solo hizo el arreglo de la materia prima, sino que además elaboró, extendió, lo llevó a la guitarra. Lo llevó a la guitarra, pero además, es decir, Agustín era un tipo con una capacidad creativa increíble. Y cuando él ponía en sus versiones versión libre, claro, era la forma que tenía de justificar sus pajaritos que se le volaban, claro, y siempre se le volaban muy bien, en forma, claro, excelente. Claro. Y entonces haber participado de esas ruedas también es un, sí, privilegio, como, claro, la décima, claro, del amigo que lo expresa también. Sí. Vamos a volver a la música, por lo menos a escuchar música, estamos hablando. Sí, sí. Vamos, ahora sí, un estilo de Fleury, el estilo pampeano, por Abel Carlevaro como Vicente Vallejo. Ahí está, vamos a escuchar.
bueno, este estilo para mí es entrañable, ¿no? Me parece escuchar a mi tío Brígido, al tío Negro, tocando la guitarra y hablándome de los guitarristas, hablándome de Carlevaro, que él lo había visto en esas salidas que ya iba al interior. Claro. Y me hablaba, incluso me contaba cosas como medio legendarias. Y dice, no, Carlevaro es capaz, decía, cuando vino a Tacuarembó estudió una obra en el tren leyéndola y cuando llegó acá la tocó. Bueno, esto que capaz escuchamos... que es verdad, ¿no? ¿Por qué no? Tocaba a primera vista, claro. Sí, claro. El estilo pampeano de Abel Fleury, pues, por Abel Carlevaro, como Vicente Vallejo. Esto que fue reeditado hace unos años en el disco de Música Popular del Río de la Plata, por Ayuí. Ya como Abel Carlevaro. Claro, claro. Pero yo tomé esta grabación, está tomada de mi propio long play, de Vicente Vallejo. Ajá. Qué bueno. Uno siempre tiene con ese su pequeño crepitar especial. Tengo un cariño muy especial. Yo te decía, preparé los exámenes de preparatorio, de primer año de preparatorio, con este disco de fondo todo el tiempo. Qué increíble. Claro. Por supuesto que te fue recontra bien. Me fue bien, claro. Por supuesto. Sí, tiene una característica que la gente habrá notado, que él afina antes de cada obra, ¿no? Sí. Claro, porque lo quiso presentar como una cosa informal. Incluso dejó deslizar algún ruidito que en otras grabaciones no se escucha, pero dejó deslizar cosas y porque él después contaba, durante mucho tiempo, es decir, no se sabía que era él, aunque uno después claro. que lo escuchaba y lo conocía, claro. no hay otro. Pero surgió como una broma, como una apuesta el disco. Uh-huh. Él estaba haciendo la grabación de las sonatas de Scarlatti para el sello Antar. Y salió ahí en medio de las conversaciones, seguramente, la discusión de que la música folclórica tenía que ser tocada desprolijamente. Sí. Que no se prestaba para... No era necesario estudiar. Sí. No hay que esforzarse tanto. Claro. Y entonces él dijo que no, que era música con mucho valor y que merecía que la guitarra fuera tratada con todas sus posibilidades. Y que sí que no, salió una especie de apuesta, una cena, a que él preparaba un disco completo con música que valía la pena ser tocada en la guitarra. Qué va. Y entonces me contó que él había conocido a Fleury y que él le había dicho a Fleury que iba a grabar algunas de sus obras. Y después Fleury se murió, porque se murió en el año 58. 58, exactamente. Y me dice, ahí tuve la oportunidad de cumplir con ese con amigo. Abel. Claro, exactamente. Con el tocayo. Qué va. ¿Tú lo conociste, Fleury? ¿Personalmente? Sí. No. Yo nací en el año 53. Así que fíjate que él falleció, yo tenía 5 años. Claro. Porque él venía mucho acá. Él venía mucho acá, sí. Y hablaba muy bien de él Cedar Biglietti en su libro. Claro. Inclusive decían que en su última época él lo había visitado cuando ya estaba muy enfermo, que inclusive le mostró una milonga que no era de las que estaban editadas, que inclusive como le dificultaba mucho porque ya estaba sin fuerza, es decir, tuvo que bajar la guitarra como un tono para poder mostrarle aquello, sí. Y de aquí le enviaron el dinero de un concierto que aún no había dado, claro, pero se lo adelantaron, ¿no? Pero además él venía mucho acompañando a Fernando Ochoa también. Claro. Entonces allí venía con un papel, digamos, no de primera figura, pero sí compartiendo el cartel con aquel Fernando Ochoa lo llevó a la televisión. Claro. Y era muy amigo de Víctor Lima también. Ah, mirá. Sí. Bueno, en ese disco de Vicente Vallejo hay una obra que aparece como compuesta por Abel Carlevaro. Hay varias de Fleury, hay algunas que dice Vicente Vallejo, como La Milonga Oriental y El Aire de Malambo, pero hay una que dice Abel Carlevaro sobre tema de Cotelo. Sí, señor, de Enrique Cotelo. Enrique Cotelo, sí, señor, ¿no? Que es El Aire de Vidalita. Precioso. Vamos a escucharlo, yo creo que nos da el tiempo de escucharlo y después nos despedimos. Ahí está, escuchemos.
Bueno, y nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias, Ramiro Agril, por esta visita evocando al maestro Carlevaro. Ha sido un gran placer para nosotros. Para mí también ha sido un enorme placer y ver la participación de la gente también es algo muy muy lindo, muy alentador, digamos, y que son las cosas que permiten las nuevas tecnologías. Así muchísimas que bienvenida. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Pablito Baute. Gracias, maestro Escande. Gracias, Ramiro. Ha sido un gusto. Arde la guitarra sola mientras la luna se acaba. Arde libre de su esclava bata de cola. Hasta aquí hemos presentado En la tarde del sur, junto al maestro Alfredo Escande, con guitarra, buena guitarra. En la tarde del sur.